Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 16 de abril para hablarles de una noticia que se produjo en la Comisión de Acusación, porque el senador Miguel Uribe del Centro Democrático acudió allí para reiterar una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro. Ya nos va a contar las razones. Senador Uribe, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Hola Diego, un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Pues un gusto que esté con nosotros, senador. Bueno, lo vimos allí en la comisión de acusación, en sus redes sociales usted publicó un video. ¿Por qué está reiterando esta denuncia en contra del presidente Petro? Como bien usted lo dice, el día de hoy ratifiqué la denuncia penal que puse en contra de Gustavo Petro por financiación ilegal y violación de topes electorales prácticamente en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Y lo hago como un deber, no solo como senador, sino como ciudadano, porque es evidente que lo que aquí se ha destapado frente a la alianza criminal que eligió a Gustavo Petro a cambio de impunidad es evidentemente una amenaza y un riesgo para la democracia, para la libertad y para el país en general. No solamente ratifiqué la denuncia, sino que además amplié la denuncia con elementos que soportan lo que inicialmente planteé, con el propósito de que la comisión lo investigue lo más rápido posible. ¿Y cuáles son esos nuevos elementos que usted les proporcionó a los integrantes de la comisión de acusación? Pues comencemos con que la denuncia original sale, digamos, la presento con base en las declaraciones de Day Vázquez en la revista Semana, en donde una vez Day Vázquez dice que su ex pareja, Nicolás Petro, había recibido una plata de unos narcos para financiar la campaña de Gustavo Petro, pues se hace básicamente información suficiente, público conocimiento, para pedirle a la comisión de acusaciones que adelante las investigaciones pertinentes. Y adicionalmente, Diego, también aporto originalmente los audios de Laura Sarabia, en donde se hablan con Armando Benedetti sobre los 15.000 millones que entraron para prácticamente hacer campaña en la costa. Entonces, inicialmente presento eso, muy rápidamente una vez sale, si mal no recuerdo, el domingo salió la información publicada en Semana y el lunes yo presenté la denuncia. Y lo que hice hoy fue aportar dos informaciones adicionales, ambas reveladas también por Semana, hechos de público conocimiento absolutamente importantes que, digamos, de alguna manera profundizan lo originalmente planteado. El primero, la entrevista de Nicolás Petro con Vicky Dávila, en donde prácticamente confiesa que recibió plata y que esa plata en oportunidades era para hacer campaña a la presidencia de su papá. Y la segunda es también el testimonio que revela Semana sobre lo que dice Nicolás Petro en la fiscalía, donde además asegura que su papá prácticamente sabía de la financiación de la campaña por parte de Euclides Torres, un empresario, que además esa financiación nunca fue reportada. Entonces, en ese orden de ideas, aporté esos dos elementos que además son fundamentales en este proceso y donde yo espero que la comisión de acusaciones haga lo que le corresponde. Esta denuncia que yo presenté fue prácticamente hace un año y bueno, un año más tarde me llaman a ratificar. La verdad es que una de las maneras de dilatar o de archivar estas denuncias es dilatando el tiempo y evidentemente tenemos la responsabilidad de presionar para que eso no suceda. Mi papá sí sabía, esa fue la portada de Semana en aquella ocasión, en aquella entrevista de Vicky Dávila a Nicolás Petro, porque eran, o fueron mejor, las palabras de Nicolás Petro, que el presidente Petro sí sabía, fue lo que dijo en esa entrevista. Así Después es. del viaje del presidente Petro a Barranquilla, la historia cambió. ¿Quién sabe qué habrá ocurrido por allá o no, senador? Pues usted bien lo deduce, ¿no? Entre otras cosas, había algún grado de limitantes para que, es decir, cuando una persona está aportando en un proceso, así tenga libertad condicional, por ejemplo, o en su defecto todavía no esté incurso pues en alguna medida privativa de la libertad, lo que es evidente es que es absolutamente inconveniente, por no decir prohibido, el encuentro de esa persona vinculada que está además participando de un principio de oportunidad, es decir, de una serie de beneficios a cambio de dar una información que se reúna con la persona a la que está delatando, ¿no? Eso, digamos, a todas luces, pues no debe darse.
porque obviamente la persona a la que están delatando va a llegar a tratar de influir en el testimonio de la persona que está denunciando. Y pues en este caso peor, porque la persona a la que se está denunciando no solo es papá del denunciante, sino además es presidente de Colombia. Y pues evidentemente, como usted bien dice, una vez el presidente Petro logra hablar con Nicolás, Nicolás prácticamente se repliega y cambia la versión, recula si se quiere sobre lo que había planteado, cuando era abiertamente, pues era claro lo que estaba diciendo, tanto en la entrevista con Vicky como en el testimonio a la fiscalía. Es que recordemos que Nicolás Petro confiesa lavado de activos e enriquecimiento ilícito, y además asegura en la entrevista con Vicky Dávila que no había sido presionado, que lo había hecho era por su hijo, porque quería ser buen papá, porque quería dar buen ejemplo. Prácticamente no quería hacer lo que el papá de él había hecho con él. Y en ese orden de ideas, pues lo que queda claro es que aquí hay una manipulación clara del proceso, y pues al paso que vamos podríamos nunca saber la verdad. Pero lo que es evidente, insisto, es que el hijo del presidente ya confesó lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Eso no se nos puede olvidar. Ya sabemos que Gustavo Petro sabía de la financiación de empresarios y nunca, pues prácticamente se hizo el loco con eso. Ya sabemos que hubo plata de narcos en diferentes zonas del país que entraron a la campaña. Ya sabemos que el hermano confesó que le ofrecieron prácticamente dádivas a los criminales en las cárceles, que les dieron más de 1 millón de votos para ganar la presidencia. Bueno, es evidente, insisto, que hay una alianza criminal para llegar al poder a cambio de la impunidad que hoy Gustavo Petro pretende ofrecerle a los criminales. Y ya entonces uno entiende lo que aquí sucede y la manera en la que la criminalidad avanza mientras que le amarran de manos y pies a la fuerza pública. Usted hizo lo que corresponde, senador, por supuesto, que es hacer la denuncia, ampliarla, ratificarla, pero quiero preguntarle por la comisión de acusación. ¿Sinceramente cree que pasará algo allí? Porque además las denuncias en contra del mandatario se han acumulado y están en manos de un triunvirato que es integrado por 2 representantes investigadores del Pacto Histórico y uno del partido de la U, que es cercano al presidente Petro. Sí, mire, la verdad es que uno quisiera pensar que las comisiones investigadoras, ese trío de investigadores debería ser imparcial y por lo menos debería tener de alguna manera representatividad a diferentes sectores políticos. Pues evidentemente hay un representante de la U que algunos dicen que es cercano al pacto o a Petro, pero lo que es evidente es que hay otros 2 que son realmente cercanos a Petro. Y eso pues obviamente deja muy mal para la comisión, porque entonces uno entendería que no es imparcial. Me refiero a la comisión investigadora. Lo segundo es que en la comisión de acusaciones pues se entiende que Petro tiene mayorías, entonces difícilmente podría uno pensar que allí va a suceder algo diferente a lo que uno espera, y es que Petro imponga su poder y logre evadir pues cualquier tipo de pronunciamiento desfavorable. Ahora, es interesante entender, digamos, entiendo que parte de la investigación que aquí lleva en curso la comisión es una investigación que tiene un nombre como investigación previa, y eso lleva a que 6 meses más tarde, después de haber sido iniciada, tengan que tomar una decisión. En caso de que fuera inhibitoria, por ejemplo, tendrían que ir a la plenaria. Entonces es muy interesante si la plenaria de la Cámara tuviera que tomar una decisión al respecto. Pero bueno, esos detalles tendríamos que ver exactamente cuál es el procedimiento y cuál fue la manera en la que abrieron la investigación de acuerdo a la ley 600. Pero lo que es evidente es que, como usted dice, pues poco o nada espero yo que la comisión de acusaciones sea imparcial. En el caso de oposición, tenemos solamente 2 miembros de oposición. Somos una inmensa minoría y no somos tenidos en cuenta, entiendo yo, para este tipo de cosas. Vuelvo, repito, en un caso de esta magnitud, por lo menos un investigador debería ser del Centro Democrático, y eso debería entonces dar algún tipo de garantías de que la investigación va a ser imparcial. Ahora, lo que es evidente es que el mensaje es pésimo si no pasa nada, porque son tan reveladoras las pruebas, es tan evidente el escándalo, que lo que queda claro es que a Petro lo salvan los amigos en la Cámara, pero lo que es cierto es que la gente no le va a perdonar a Gustavo Petro, que dijo ser el cambio, que dijo criticar y cuestionar todo lo que había, llegar a ser peor que lo que teníamos. Ya le voy a hacer una pregunta sobre eso, porque también quiero consultarle, senador, sobre
digamos, el respeto que tienen por la comisión de acusación. La semana pasada estaban citadas unas diligencias. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no asistió y estaban citadas otras personas más. La diligencia se aplazó para este jueves 18 de abril. Este día no se podrán hacer actividades en el Congreso porque ustedes saben que estamos en racionamiento de agua aquí en Bogotá y ese jueves corresponderá a la zona donde está el Congreso de la República. De tal suerte que también las personas que citan no van o mandan una comunicación sencillamente diciendo hoy no puedo ir. Pues a ver, la comisión no debe ser flexible con ese tipo de excusas, ¿no? Y es entendible por lo general que máximo 2 veces, 1 o 2 veces, una persona citada por la comisión tenga que excusarse si por alguna razón tiene un viaje, si tiene un compromiso previamente adquirido. Pero es evidente que a la segunda o a la tercera vez tiene que ir y la comisión no puede ser flexible con eso. A mí, por ejemplo, me citaron para ratificar denuncia la semana pasada o hace 2 semanas y me cancelaron y me reagendaron pues, por intención de la comisión para el día de hoy, y yo tenía claro desde el primer momento que yo no podía faltar. Llegué a las 10 en punto, hicimos una diligencia alrededor de media hora, muy concreta, en donde yo no solo ratifiqué, sino en pie de denuncia, y en ese orden de ideas lo que siento es que la comisión tiene que demostrarle a los colombianos no solo que es imparcial, sino que está dispuesta a hacer la investigación de manera oportuna. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. ¿Qué hubiera pasado, senador Miguel, ya para cerrar este capítulo de la comisión de acusación? Porque quiero preguntarle por las marchas del domingo, si esto que está ocurriendo con el presidente Petro hubiera ocurrido en otros gobiernos, si se hubiera hablado de dineros del narcotráfico, una conversación en donde se habla de 15.000 millones de pesos, en donde se cuenta claramente cómo un polémico empresario hizo esas grandes manifestaciones en campaña. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otro presidente el que le hubiera ocurrido esto? La doble moral de Gustavo Petro y sus aliados es inmensa, absoluta, ¿no? ¿Cómo olvidarse pues de la oposición que hizo Petro en su momento, en la que destruía por completo a los funcionarios por mucho menos de lo que aquí está sucediendo? Es más, quienes hoy gobiernan cuando eran oposición incendiaron el país las veces que quisieron y fuera necesario para ellos, cuando consideraban que el gobierno cometía un error, había un acto de corrupción, había un escándalo. Es decir, la manera de responder a ese tipo de situaciones no era de manera institucional, sino de manera violenta. Eran absolutamente duros con los funcionarios, destructores. Y lo que ahora uno ve es que el gobierno pues ya guarda, y los aliados del gobierno guardan silencio, son absolutamente complacientes, flexibles, contemporizan con este tipo de escándalos, y eso entonces pues demuestra, bueno, repito, su oportunismo, su incoherencia, y al final diría yo que lo que queda claro es que lo que les importaba no era ni la transparencia, ni la integridad, ni la moral, ni la ética, ni defender los recursos públicos, nada. Lo que les importaba era que el problema es que ellos no estaban en el poder y lo que a ellos les interesa es el poder absoluto. Y ellos entonces no tienen ningún ánimo por defender los principios de moralidad pública o ética, de transparencia o austeridad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es importante resaltar? Por mucho menos que estos escándalos, insisto, los que hoy gobiernan pues destruyeron a funcionarios en el pasado. Y yo tengo que decir que lamento profundamente que el gobierno en esta oportunidad que tuvo, pues en vez de ser coherente, dar la cara, ser consistente, pues está haciendo lo contrario, porque de alguna manera lo que estamos viendo es que es un gobierno complaciente con la delincuencia. Ahora, yo tendría que hacer este recuento. Durante años cuestionaron a los hijos del presidente Uribe, que se sometieron durante años a la ley, a diferentes instancias, y en todas, sin excepción, los declararon inocentes. Una de las persecuciones más atroces, más viles, más grotescas, fueron precisamente a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, y con serenidad, con grandeza, con resiliencia, no solo superaron todos esos episodios, sino que salieron adelante y demostraron una vez más su honorabilidad e inocencia. En el caso de Petro es todo lo contrario. El hijo de Petro confiesa un crimen, y en vez de adelantar la investigación, lo que buscan es dilatarla. En vez de sacar adelante ese proceso,
para cerrar ese capítulo, como bien lo dijo Nicolás Petro en su momento en la entrevista con Vicky, para ser un buen papá y todo lo que dijo. Por el contrario, lo que están tratando es de hacerle el quite a la ley. Y bueno, eso muestra, vuelvo, repito, la incoherencia que representa el gobierno de Gustavo Petro. Y con un Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, con pasaporte diplomático. Bueno, ya se lo suspendieron, pero lo tuvo durante 18 meses. Él y su pareja, que no tenían derecho a tenerlo, pero alguien en la Cancillería se los dio. Nadie ha respondido sobre ese asunto. Senador, entonces, la marcha del domingo se da en medio de muchas declaraciones del presidente Petro. La más reciente en Noticias RCN con José Manuel Acevedo, en donde dice que la constituyente pues no importa la forma, que importa es el contenido. ¿Qué va a pasar este domingo? Esa entrevista es absolutamente preocupante porque demuestra una vez más que a Gustavo Petro no le importa la ley. Cuando dice literalmente que lo importante es la forma y no el fondo, está diciendo prácticamente que la ley no hay que cumplirla. Pues de otra manera está diciendo que el fin justifica los medios. Y ese es el resultado de la cultura traqueta, de la ley del atajo, la ley del dinero fácil que tanto daño nos ha hecho a Colombia. Gustavo Petro prácticamente está diciendo que la ley se puede violar dependiendo del propósito. Nos está diciendo que violar la Constitución para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente no tiene ningún problema. Y eso es evidente. Y eso le quita la máscara por completo a Gustavo Petro. Deja así de ser un presidente para convertirse en un aprendiz de dictador. Es un golpe de Estado. Es la violación absoluta al ordenamiento jurídico colombiano. Es la destrucción de la democracia. Y es el fin, sin duda, de la Constitución del 91. Que quede claro que para resolver los problemas de la gente no se necesita una nueva constitución, se necesita un buen presidente. Y lo que es evidente es que defender este Estado, defender el gobierno, defender el país, defender la democracia, depende de nosotros. Y por eso tenemos que salir a las calles a marchar este 21 de abril, una marcha convocada por la sociedad civil que debe unirnos, porque solo unidos tenemos la posibilidad de vencer la amenaza de Gustavo Petro, unidos por fuera de las ideologías políticas, unidos por fuera de la raza, el color, el género, todo. Es decir, hoy unirnos es la prioridad para defender a Colombia. Y yo creo que tenemos un momento histórico porque Gustavo Petro va a seguir impulsando una constituyente hasta las últimas circunstancias y lo único que nos queda es que el pueblo colombiano pues, derrote a Petro. Y eso solo se da si trabajamos juntos y trabajamos desde ya. Tenemos una oportunidad histórica para defender no solo la democracia y la Constitución, sino también prácticamente darle un mensaje a los congresistas para que no sean cómplices de Petro, aprobando la pensional que pretende financiar la constituyente y las demás reformas que tanto daño le hacen a los colombianos. Senador, mire que el pacto histórico dice sobre la marcha del domingo que es la marcha del uribismo. Pero hay muchos sectores, incluso con un pensamiento totalmente distinto al de ustedes, como Alejandro Gaviria, por ejemplo, el exministro Gaviria, también trabajadores del sector salud, que han dicho vamos a salir a marchar. Por supuesto que toda marcha tiene un tinte político, pero acá ya hay una suma de varios ingredientes de la gente que quiere salir a marchar y a mostrar un inconformismo. A ver, yo diría que la última marcha del 6 de marzo fue una marcha absolutamente exitosa, en donde lo que vimos fueron diferentes sectores de la sociedad, ideológicos, económicos, sociales, donde hubo una diversidad de asistentes que lo que demuestra es que finalmente los problemas que Petro está agravando o creando no discriminan. Es decir, nos afectan a todos por igual. La incertidumbre económica, la crisis del empleo, más hambre y para rematar toda la violencia que hoy estamos viendo en el país. La marcha que viene es una marcha que en buena parte es el resultado de una intervención arbitraria de Gustavo Petro, que prácticamente está interviniendo las EPS y creando una crisis humanitaria de la mayor dimensión. Es el resultado de una respuesta a un acto autoritario y déspota que es la creación de la constituyente, ¿no? La creación, la promoción de una constituyente. Y mire usted que varias personas nos estamos sumando, como usted bien dice, diferentes ideologías. Y yo diría que claro, que la marcha tiene un propósito, obvio. Algunos lo llamarán político, otros cívico, no importa, pero claro que tiene un propósito.
y es demostrarle a Gustavo Petro que no va a ser gratis la destrucción del país, que los colombianos no estamos dispuestos a resignarnos, a los congresistas que no pueden ser cómplices del gobierno, a los médicos que no están solos, a los medios de comunicación que los necesitamos para que nos ayuden a desenmascarar a Petro. Es decir, en general la marcha lo que está mostrando es que estamos dispuestos a unirnos para perseguir un fin superior por encima de intereses personales o partidistas. Entonces, el pacto histórico obviamente respira por la herida. Las marchas que han tenido durante estos 2 años han sido absolutamente paupérrimas, para no hablar de la última, que la única manera en la que ya llenan parte de la Plaza de Bolívar es con unos megaconciertos multimillonarios pagados con los impuestos de los colombianos. Mientras que nosotros en la oposición y en la sociedad civil, con las uñas, conseguimos recursos mínimos para tener una tarima modesta y poder dar unos discursos. Entonces, yo lo que diría es que no nos dejemos intimidar del pacto histórico, salgamos a marchar, no importa en qué ciudad vivamos, esta es la oportunidad, no perdamos esta oportunidad, porque el día de mañana, cuando queramos salir a marchar, cuando sepamos que tenemos que hacer algo, puede ser demasiado tarde. Petro es un hombre que no tiene escrúpulos ni límites, está decidido a quedarse con todo. Digo yo que o defendemos a Colombia o nos la roban, y es prácticamente a lo que estamos sometidos si no la defendemos. Pues senador Miguel Uribe, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Muchísimas gracias, Diego. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. La cita a través de nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com para que encuentren allí las noticias de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.